En esta oportunidad vamos a escuchar al analista Israel Aquino. La verdad que Israel Aquino a lo largo de estos años se ha ganado un sitial en Bolivia por ser un gran analista, siempre un paso adelante en su análisis. La verdad, en esta oportunidad ha dicho que el gobierno de Luis Arce Catacora pretende quedarse hasta más allá del 2025. Hoy también en Bolivia existe una SEC-SUC-CB orgánica del pueblo y otra pues SUC-CB policial. Este gobierno no le interesa atentar a la Constitución para quedarse en el poder. Hoy la democracia en Bolivia está en riesgo. También ha dicho que prácticamente pues cuando presentaron el amparo allá en Santa Cruz, lo han presentado pues fuera de la hora. Entonces esto debía ser nulo, mencionó el analista y abogado Israel Aquino. Mencionó que también se debería entablar ya una denuncia penal contra los responsables. También ha dicho claramente hoy el Consejo de la Magistratura debería iniciar investigación de oficio sobre este caso. Hoy este amparo fue hecho por tres derechos, pero ninguno de estos hechos se ha materializado. No se ha vulnerado ningún derecho pues de los que presentaron este amparo. Los jueces que sacaron, estos vocales que sacaron estos amparos, podrían ser denunciados penalmente. Vamos a escuchar pasajes del análisis que realiza al respecto el analista Israel Aquino. Por el tema del clima, estaba haciendo una calor intensa, y por la gran cantidad de gente que había llegado, porque había gente que estaba alrededor, evidentemente faltaban manos para darles de alimentación, y eso se constituye una preocupación en un momento, y él dijo, podríamos hacer que este Congreso, si ustedes aprueban, lo trabajemos por tiempo y materia. Toda la gente aplaudió y con los aplausos y todo se aprobó la realización del Congreso por tiempo y materia. ¿Qué significaba? Comenzar el día lunes, trabajar durante toda la noche y terminar el martes como efectivamente se terminó. En los medios sacaron esa información, Israel, ¿no? En casi todos los medios, por el calor intenso, el Congreso del MAS, se trabajará por tiempo y materia. Resulta que termina el Congreso y entre medio, el día martes a mediodía, tenemos conocimiento de una publicación por medios de comunicación y sobre todo redes sociales en las que la Sala Constitucional 1 de Santa Cruz había emitido una resolución para paralizar la convocatoria del Congreso. Y ya todos los medios sacaron información indicando que Sala Constitucional paraliza Congreso, que no era en realidad, creo, desde mi punto de vista, así. No llegaba ninguna notificación, efectivamente el Congreso prosiguió y terminó a eso de las 2:38 aproximadamente el Congreso tal cual se había anunciado. Posteriormente, los medios otra vez, como si no recordaran lo que hicieron el lunes, comenzaron a decir que el MAS agilizó su Congreso para terminar. Y bueno, solo decía es necesario esta aclaración para poner en contexto lo que realmente ha acontecido. Haciendo un listado que nos pasaron de cuántas veces el Congreso intentó ser suspendido o finalmente defenestrado, hay como 10 acciones. 5 que van en acción de inconstitucionalidad a los estatutos, también queriendo paralizar el Congreso, solicitud de medidas cautelares para suspender Congreso, solicitud de revisión hacia el Tribunal Supremo Electoral para suspender Congreso, recurso de revisión extraordinaria hacia el Tribunal Supremo Electoral para suspender Congreso, y lo último es la denuncia que hicieron en 4 o 5 oportunidades en la Sala Penal Constitucional 1, en la misma hora más o menos, e hicieron sortear a la Sala Primera para que salga la resolución del que estamos hablando, que ya conocemos, que tenía como objetivo suspender la convocatoria. Como contexto, con todo ello, Israel, tu primer comentario del Congreso Nacional del MAS y PSP, luego entramos en materia ya que tú nos vas a orientar en relación a todas estas denuncias, a la resolución que se ha presentado, los efectos que podría o no tener, en fin.
¿Cómo has visto todo el desarrollo desde La Paz? Seguramente hiciste seguimiento a la realización del Congreso con todos esos antecedentes, estimado Israel. Una realidad evidente, estimado Ramiro. En este momento el país está debatiendo lo que hace el MAS, lo que hace el movimiento al socialismo en razón de su reestructuración partidaria. El MAS que como partido político, ¿no?, volvió a tomar la presidencia el año 2020, hoy por como lo ha denunciado el propio partido político, ya alejado del gobierno, pero el partido como persona jurídica tomó la presidencia. El MAS con mayoría en el legislativo. El MAS que por los 2/3 del anterior periodo constitucional elige una lista de magistrados hoy día en funciones en la cúpula judicial. El MAS con los 2/3 que eligió 6 de los 7 vocales del Tribunal Supremo Electoral. El MAS está en los 4 poderes, indirectamente y con mecanismos democráticos, por supuesto. No estamos diciendo que se politiza y se toma los órganos de poder, sino que a partir del sistema de partidos, claro que se reestructura, pues, ¿no? Electoral, decíamos, elección de vocales, judicial a partir de la lista que va a elecciones luego populares, en el legislativo, vía democracia representativa, con mayoría, y en el ejecutivo hace 3 años que toma el poder, hoy alejado el partido del gobierno. Entonces, por ello es determinante. Más de 220 municipios, Ramiro, están en poder local del movimiento al socialismo. Por ello, la importancia de Bolivia, del país, en ver qué hace el Congreso del movimiento al socialismo. Hoy día, cuando hay elementos de fricción interna, desde la estructura estatal, ¿no?, en virtud al partido, contra el partido. ¿Por qué razón? Porque uno ya puede advertir, y esto es pues evidente, hay silencios que comunican, por supuesto, Ramiro, que la intención es replicar el poder el 2025, es decir, quedarse nuevamente el 2025. Entonces, a partir de allí se empiezan a conocer, ¿no?, acciones desde la justicia ordinaria o constitucional para generar una afectación de manera directa al MAS. ¿Quién está detrás? El poder político. Es algo evidente, ¿no? No van a salir a decir, sí, nosotros queremos que se declare inconstitucional el estatuto porque no le favorece a los intereses de nuestro binomio. Nunca lo van a decir. Pero en política hay silencios que comunican. Entonces hay cosas muy evidentes de la denominada línea arcista, ¿no? Yo no coincido cuando dicen el liderazgo, ¿no?, del arcismo en absoluto, ¿no? Y a partir de esto es que pues se genera una afectación directa a un partido político. Pero no es un hecho aislado. Hace un par de semanas, aquí en La Paz, en la ciudad del Alto, donde yo vivo, pues cuando se realiza el congreso de la CSUTCB, se interviene policialmente un congreso, ¿no? Por eso hoy tenemos una CSUTCB orgánica y una CSUTCB policial. Entonces uno ya advierte los intereses del Estado, del poder político, en intervenir, en dividir, en utilizar cualquier recurso para replicar el poder y tener el camino expedito hacia el 2025. No importa si para eso hay que inhabilitar ilegal o inconstitucionalmente o generar un stand-by en el partido, y hoy lo vamos a comentar, o a título de aquello pisotear la Constitución o atentar a la democracia. ¿Qué es más grave, Ramiro? Hoy en día, con estas acciones uno puede advertir que quieren tener el camino expedito hacia el 2025 para quedarse en el poder por el poder, desde el poder y con las herramientas del poder. Es preocupante porque esa intencionalidad puede afectar y dañar nuestra democracia. No es solamente un momento político, ir a elecciones y ganar la presidencia, no. Está en riesgo ya
¿no? Los elementos de democracia en nuestro país. Lo comentaremos enseguida, pero solamente un adelanto. Imagínate, Ramiro, que dos personas, dos vocales de una sala constitucional, a pedido de un grupo de dirigentes de una confederación, no sé cuántas, tú ayúdame con el dato, Ramiro, ¿cuántas dirigentes son miembros del Comité Ejecutivo de la Confederación de Bartolinas? ¿Algún número en particular, Ramiro? ¿Cuántas serán? Más o menos 15 son, ¿no? Es representación de todos los departamentos. Se suman a ellos los principales miembros, creo que son 3 o 4. Perfecto. ¿Es acaso concebible que 15, digamos 20, Ramiro, 20 dirigentes que activan un amparo, 20 derechos que dicen ellas, ¿no? 20 voluntarios, derechos subjetivos en materia constitucional, 20 derechos se impongan a la voluntad de más de 15,000 asistentes en el trópico, de cuyos 15,000 creo que hubo más de 1,500 delegados, digamos 1,500. ¿Puede acaso 20 personas, los derechos de 20 personas sobreponerse a la voluntad de más de 1,500 militantes que vienen de todo el país y son parte de los delegados habilitados para un partido político? Imposible, pero además, ¿acaso dos personas, dos vocales, pueden definir el destino de un partido político que congrega la representación nacional, se reúne en un congreso porque la ley exige, sin este requisito no puede ser partido político? ¿Pueden dos personas declarar la ilegalidad de un partido? Si esto es así, el día de mañana van a eliminar a todos los partidos y solo va a quedar uno que esté del lado del poder político y tenga el camino expedito, y a título de ultralegalidades y artificios jurídicos van a ganar, entre comillas, democráticamente. Ese es el riesgo, el atentado a la democracia, la afectación al sistema de partidos. Eso es lo que hoy tiene que cambiar y ponérsele freno de manera oportuna. Bien. Israel, ahora sí ingresemos en esto de la denuncia, de la acción de amparo constitucional que ha presentado justamente esta señora, que es dirigente de Bartolinas en el departamento de Santa Cruz. Quiero anteponer ante ello, la señora se había habilitado hace solo un año como militante del MAS y PSP. Es decir, un año es militante. Antes era de otra agrupación ciudadana con el hermano de los Fernández, entonces era partidaria de otro partido político. Es decir, la señora ingresó obviamente a las claras por una conveniencia al movimiento al socialismo. La señora, según denuncian también, no es una dirigente campesina o es trabajadora campesina, es una comerciante, una empresaria, microempresaria al parecer, que está, no sé a nombre de quién, ejerciendo el cargo dentro de un movimiento campesino. Y la Federación Departamental de Trabajadores Campesinas Bartolina Sisa tiene que ver pues con hermanas que están en el campo. Para eso se ha formado esta organización. Entonces uno directamente se pregunta y dice, ¿qué está haciendo esta señora ahí? ¿O cómo entró finalmente? Y valga la oportunidad, seguramente tendrán que nuestras federaciones campesinas analizar cuánta cantidad de gente está al interior de estas organizaciones representando supuestamente a las hermanas campesinas o en otro caso a los hermanos campesinos, que son campesinos del campo, que trabajan en el campo, y que una comerciante está haciendo, una microempresaria está haciendo representación departamental. Es algo que de repente no se pueda entender. Pero bueno, al final de cuentas está, dirán muchos. Esta persona ha hecho una acción de amparo constitucional, presentado por Felipa Yalili, se llama Montenegro, mediante Rolando Peláez Ayala, el 28 de septiembre de 2023, a las 3 de la tarde con 55 minutos. A esa misma hora, con algunos segundos de diferencia, hacen también otra presentación de amparo constitucional en Santa Cruz, y son como 4 o 5 amparos presentados, 4 amparos constitucionales presentados a las horas 15:55, 15:56 y 15:58.
lo que en términos legales señalan los que entienden que hay un hecho que no es propio legalmente hablando. Por lo tanto, esta presentación de amparo ya tiene vicios serios de nulidad, que no se ha presentado adecuadamente. Y fuera de horario se ha hecho la aceptación, supuestamente la computadora ha sorteado a la sala penal, a la sala constitucional número 1, y de ahí procede esta acción de amparo constitucional. Una persona, una dirigente, supuestamente a nombre de todo el departamento de Santa Cruz, y sabemos que Santa Cruz tiene muchísima cantidad de organizaciones que no necesariamente podrían ver a esta señora como la representante. Pero bien, esta persona quiere frenar el Congreso y presenta este amparo constitucional, intentando frenar el Congreso. Agilizan tanto como pueden y el día martes aparentemente sale, con fecha 3 además, con fecha 3, el pedido de paralización de la convocatoria al Congreso del MAS y PSP, que ya estaba en la etapa final, que ya estaba terminando, diríamos en otras palabras. Entonces, primero en tu análisis, estimado Israel, ¿cómo ves tú el accionar, la presentación de este amparo? En los horarios dicen, si desde tu punto de vista es correcto o no es correcto hacer la presentación, ahí el juez que ha aceptado podría estar cometiendo, dicen también, ya una ilegalidad como un prevaricato. No sé, ¿cómo ves tú esto de la presentación? ¿Ha habido realmente aspectos que no se han tomado en cuenta legalmente? En otras palabras, ¿hay ilegalidades en la presentación? ¿Tiene efecto legal? ¿No tiene efecto legal? ¿Vale o no este amparo tal cual como se lo está presentando, atropellando la normativa de presentación? En fin, todo esto te lo consulto para que nos puedas hacer una orientación a partir del conocimiento que tú tienes, Israel. Si estamos ya una vez más contigo, por favor. Adelante, Israel. Muchas gracias, Ramiro. Una primera apreciación sobre lo que ocurrió en Santa Cruz, y es que es lamentable, es ya escabroso, estimado Ramiro, que se acuda a acciones de direccionamiento de un sorteo de salas constitucionales. Es muy grave. Yo creo que la asesoría legal del Movimiento al Socialismo como partido político tiene que formalizar denuncias. No es impermisible que funcionarios judiciales se estén prestando para aquello. El hecho mismo de recibir fuera de horario, Ramiro, constituye pues un vicio de nulidad de el mismo sorteo, porque hay reglas procesales. Por ejemplo, si se presenta fuera de plazo, imagine que el amparo, Ramiro, hubieran presentado 6 meses y 1 minuto después. Y si el sorteo y si el registro informático del Tribunal Departamental de Santa Cruz hubiera permitido, imaginemos que es un amparo después de 6 meses que se lesionó un derecho, ¿no? Más 1 minuto, y todavía lo admite, cuando lo recibe más bien, cuando vaya a la sala dice, bueno, aquí se ha lesionado el derecho hace 6 meses y según el registro informático más 1 minuto. Por tanto, no puede admitirse este amparo. Así se haya vulnerado el derecho. Así determinante es el registro informático. Plazos. 1 minuto, 10 minutos. Es lo que se computa, se contabiliza como plazo, y dice el Código Procesal Constitucional. Cuando se lesiona un derecho evidente, imaginemos un despido a una persona con discapacidad de una entidad pública, ¿sí? Y se lo despide porque les cae mal. Se lo despide, imaginemos, Ramiro, el 1 de enero, ¿sí? Entonces, febrero, marzo, abril, mayo, junio. El 1 de julio se computan 6 meses. Esa persona que ha sido despedida, una persona con discapacidad, despedida injustamente, presenta un amparo. Pero si lo presenta el 1 de julio, 1 minuto después que ha sido de lo que ya ha sido despedido, así corresponde el amparo,
no puede ser admitido porque ya han pasado 6 meses. Dice la norma procesal constitucional, uno puede activar un amparo solamente hasta 6 meses después de la lesión del derecho. Pero si es 6 meses y un minuto más, ya no puede presentar el amparo. Así de determinante es el registro informático. Entonces, por ello creo yo que tienen que formalizar procesos penales. Consejo de la Magistratura, Ramiro, el día miércoles, cuando se conoce este hecho que denuncian también miembros de la estructura política del MAS, ya son miércoles, jueves, viernes, 4 días de silencio del Consejo de la Magistratura. Consejo de la Magistratura, conociendo denuncias de manipulación informática en sorteos judiciales, de oficio debiera investigar. Ese es su deber constitucional. Eso hace el Consejo de la Magistratura. Sino, ¿qué más hace el Consejo de la Magistratura? Dice la Constitución, el Consejo de la Magistratura tiene la función administrativo-disciplinaria del Poder Judicial. Si hay estos actos que se conocen de manera pública, todo el país lo ha visto, ¿cuáles son las funciones del Consejo y su objetivo al guardar silencio? Es grave. Segundo, Ramiro, toda persona que considere que se le ha vulnerado derechos puede activar un amparo. O sea, no es un requisito de que sea una personalidad con tal vez una antigüedad o un miembro tal vez fundador del MAS. No, solo él puede presentar amparos. No, un militante de un día de antigüedad igual lo puede hacer. El problema está qué derecho arguye que se le ha vulnerado. Y esto es importante. Todos estamos hablando, se está debatiendo sobre solamente la notificación y el sorteo observado. Pero hablemos del amparo en el fondo, Ramiro. ¿Sabe qué pide la Confederación de Bartolinas? 3 derechos que se le han vulnerado. Dice derecho de no discriminación, derecho a elegir, derecho político a elegir y derecho contra la dignidad. Por estos 3 derechos, nos han lesionado estos 3 derechos, por eso activamos el amparo. Y le pido al juez constitucional tutele, ¿no? Me resguarde y me reponga el derecho. Bueno, ¿qué supone un derecho de no discriminación? La convocatoria de la UCAeñe, el primer dato fundante, Ramiro. ¿Contra qué acto, documento, norma se presenta el amparo? No se presenta contra el Congreso, porque se está realizando el Congreso en la UCAeñe, no. Se lo presenta contra el documento, ¿no? El acta, el papel de convocatoria. Contra ese instrumento, es un acto administrativo, es un documento emitido por un partido político. Contra ese documento se activa el amparo. Bueno, se le pide a la sala, este documento nos ha lesionado los derechos de no discriminación, derechos políticos y derecho a la dignidad. Bueno, la convocatoria de la UCAeñe, dice Ramiro, y tú me confirmarás, establece esta convocatoria, se convoca al Congreso Nacional de la UCAeñe a toda la militancia, a todas las organizaciones del Movimiento Popular del MAS, excepto a la Confederación de Bartolinas. ¿Dice eso la convocatoria, Ramiro? No, para nada, es amplia en su invitación. Entonces, primer derecho descartado. ¿Acaso se ha discriminado a la Confederación de Bartolinas? No. Segundo caso, Ramiro. Dice la convocatoria de la UCAeñe, pueden participar todos, incluidas las Bartolinas, pero las Bartolinas no van a votar. ¿Dice eso la convocatoria? Para nada, tampoco lo dice. Entonces, no se ha vulnerado el derecho político a elegir, a votar. Y tercera causal, Ramiro, dice la convocatoria de la UCAeñe, se convoca a la UCAeñe a todas las organizaciones, incluidas las Bartolinas, pueden votar, pero las Bartolinas son esto y esto otro, agravando su honorabilidad de las dirigentes de las Bartolinas. ¿Dice eso la convocatoria? No, pero Israel, seguro vas a llegar a esto, ¿no? Ellos argumentan de que a la reducción de participación, ellos dicen, en el Congreso de 2016 eran 200 delegados, ahora solamente son 150 por departamento, o 5 manejaron ellos. Ahí expresan su argumentación. Sí, enseguida vamos a hablar de eso, Ramiro. Este tercer derecho que ellos argumentan, dice, imaginemos que la convocatoria, ¿acaso los agravió? O sea, los insultó, dijo que son esto y esto otro, las Bartolinas.
No, definitivamente Entonces, no. los tres derechos, Ramiro, que argumenta el amparo, ninguno ninguno se ha materializado y no hay razones por las cuales se argumente que haya la vulneración a esos tres derechos. Y existe una fundamentación del por qué se activa, y ahí vamos a lo que tú dices. Antes 200, ahora 5. Bueno, ¿cuándo era el último congreso del MAS, Ramiro? 2016. Perfecto. ¿Cuándo se actualiza el estatuto del MAS a la ley de partidos políticos? 2021, si no estoy equivocado. Agosto 2021. Entonces, si el anterior congreso habían 200, 500 o 1000 por organización, está bien porque era un estatuto primigenio, una primera versión del estatuto. Pero ese estatuto tiene que ser concordante con la ley, ¿no? Imagine, un ejemplo, Ramiro. Si ese anterior estatuto, por poner un caso hipotético, dijera que los militantes del MAS, cualquiera fuera su condición particular o servidor público, tiene que mensualmente darle un terreno al partido. Eso dice el estatuto, imaginemos, ¿no? Que quien quiera ser militante tiene que darle un terreno mensualmente al partido. O sea, eso es inconcebible, ¿no? O sea, por eso el estatuto de un partido puede decir lo que fuere, pero tiene que adecuarse a la ley. Y la ley está concordante con la Constitución. Lo que pasó del 2016 a la convocatoria 2023 es justamente eso. El 2016 había un estatuto y el 2021 ese estatuto se adecuó a la ley. Por ello, Ramiro, cuando yo veía la convocatoria, 10º Congreso del MAS, claro que sí, pero es el primer congreso con estatuto adecuado a la ley. Así es. Entonces, por ello las reglas cambian. Y la voluntad de un comité ejecutivo, ¿no?, el que convoca al Congreso de la OCAEñe, tiene esas razones. Si ha argumentado que no son 200 y son 5, o son 10, o es 1, es una decisión orgánica del partido, de la militancia del partido. Y si no hubieran estado de acuerdo con esa convocatoria, Ramiro, la convocatoria se emitió hace 90 días. Así es. ¿Por qué no la objetaron al día siguiente de conocer la convocatoria? ¿Por qué razón? Porque esperaron este momento para acudir a un artificio judicial y atentar, generar un agravio en virtud de la mano cómplice de la justicia constitucional para dañar justamente la realización de un partido político. Finalicemos lo del memorial, Ramiro. De esos tres derechos, ninguno se ha cumplido. No se ha realizado discriminación, no se les ha vulnerado la dignidad, y tampoco se les ha dispuesto o se les ha, con la convocatoria, se ha vulnerado su derecho a elegir, en absoluto. Entonces no habría razones para las que se conceda el amparo. Sin embargo, ahí de contrabando acuden a un otro sí, se llaman, ¿no?, en el memorial. Como ya están en el Congreso, nuestros tres derechos ya van a ser irreparables. No hay forma de cuidarlos, por tanto, medida cautelar, artículo 34 del procedimiento constitucional. Entonces, Sala suspende el Congreso. Y la Sala Constitucional, Ramiro, dispone la suspensión del Congreso. Pero también la Sala, y eso no se lo ha querido publicar, en su parte dispositiva dice: ofíciese a la Dirección Nacional del MAS y PNCP. ¿Quién es la cabeza del MAS antes del Congreso, Ramiro? Evo Morales, como presidente. Entonces, la notificación, ¿a quién tienen que realizarla? Al señor Evo Morales. Claro. Imagínense que con ese memorial lo hayan pasado por WhatsApp, no sé, pues algún amigo del expresidente Evo, y diga: está notificado. Tenían que cumplir formalidades. Y esa formalidad es la notificación. Si no hay notificación, no hay debido proceso. Y nadie puede ser procesado sin saber del por qué le están procesando, así sea en materia constitucional. Entonces creo que en términos técnico-procesal constitucionales no había ni elementos de admisión, no existen elementos para conceder el amparo, y las medidas cautelares son extralimitadas. Los vocales han ido más allá de sus competencias, y yo estoy seguro, Ramiro, hoy, mañana o pasado, las condiciones políticas van a cambiar. Y estos actos no van a quedar en la impunidad. Aquellos jueces que han actuado al margen de la ley, el día de mañana van a tener responsabilidades penales.